Televisión, la Fiscalía ha determinado abrir una segunda carpeta fiscal en contra de la presidenta Dina Boluarte y varios ministros, incluyendo al premier Alberto Tarola, por las muertes ocurridas en los enfrentamientos, tanto en el mes de diciembre como en este mes de enero. Vamos a analizar este escenario con el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, gracias por estar con nosotros en Todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Qué análisis podemos hacer de esta decisión del Ministerio Público? Porque se habla aquí de un delito de genocidio, además de homicidio calificado y lesiones graves. Pero la palabra genocidio suena bastante fuerte, comprenderá usted. Sí, claro. Pero hay que precisar lo siguiente. El Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, tiene entre sus tareas frente a la detección o constatación de hechos que ameritan responsabilidad penal, hacer la investigación respectiva y formular la denuncia respectiva. Por lo tanto, el hecho de que el Ministerio accione no necesariamente significa de que quienes aparecen cuestionados sean culpables. En eso hay que tener mucha claridad. Y yo en lo particular creo que quienes son responsables de todas estas muertes que se vienen produciendo no son los policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas, ni tampoco es la Presidenta de la República ni el señor Primer Ministro. Los responsables de esa situación son quienes están haciendo actos terroristas y son los elementos que están motivando esta convulsión de orden social, dañando la propiedad pública y privada y poniendo en peligro la vida de las personas. Entonces, en esto seamos claros. Hay un juego de este movimiento continental del castrochavismo que pensaba que había ganado al Perú. Y cuando cae Castillo, hay una reacción muy fuerte que se une a la de otros rezagos del terrorismo que nosotros hemos tenido hace muchos años. Y entonces todo lo que viene ocurriendo es una especie de coletazo de ahogado de un monstruo que no ha podido triunfar en el Perú. El castrochavismo y el socialismo del siglo XXI no ha triunfado en el Perú porque el Perú no se va a dejar manejar por ese movimiento. Y la caída de Pedro Castillo es el fracaso de ese movimiento. Y lo que viene ocurriendo son reacciones de ese movimiento. Sin embargo, hay que ser muy claros en eso. Sin embargo, doctor Blume, no podemos dejar de lado que según lo que se está viendo, por ejemplo, en los hospitales, hay personas que han fallecido por perdigones, y se sospecha que algunos efectivos policiales o integrantes del ejército puedan haber disparado al cuerpo. Este tema se tendrá que investigar, correcto. Penalmente, ¿cómo se puede determinar la responsabilidad para individualizarlas, para no generalizar lo que usted decía, para no decir la policía o el ejército tienen la culpa de estas muertes? ¿Cómo se individualiza la responsabilidad penalmente? Lo primero que hay que hacer es partir de la premisa que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal pública. O sea, es el que puede recurrir al órgano jurisdiccional, o sea, al Poder Judicial, para activar la acción de la justicia. Y la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. El procesado o el investigado está premunido del principio de presunción de inocencia y del indubio pro reo, o sea, la duda favorece al investigado. Entonces, habrá que hacer las investigaciones respectivas para que en cada caso se determine exactamente quién es el responsable. Porque al lado de estas versiones que vienen muchas veces de sectores de izquierda, que la policía es culpable de todo, lo cual a mí me parece falso, hay otras versiones que afirman que quienes están provocando esos daños son los propios revoltosos, precisamente para hacer este juego de imputarle al gobierno una responsabilidad que no tiene. Aquí hay que ser claros y definitivamente concisos. Quienes provocan esta situación son quienes están realizando estos actos en contra de los bienes públicos y de los activos sensibles y además de la vida de los peruanos. Y estos actos son actos terroristas. No estoy diciendo que quienes los perpetran sean necesariamente terroristas, pero hablamos de los actos en sí. Los actos en sí constituyen actos calificados como terrorismo. Y en consecuencia, el Estado peruano está en el imperativo ineludible de defender a la sociedad peruana y de defenderse como Estado.
Entonces, cuando frente a una acción viene una reacción, ¿quién es el responsable? ¿El que hace la acción o el que reacciona frente a esa acción que daña al Perú en general, en sus bienes, en sus personas, en su futuro? ¿Quién es el responsable? Ellos son los responsables. Sin embargo, la izquierda tiene la desfachatez y la desvergüenza de salir a la televisión e imputarle al gobierno algo que no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la izquierda misma que está detrás, de la izquierda extrema me refiero, que está detrás de estos hechos. Y eso hay que decirlo claramente y sin ambajes, porque en este país hay que hablar las cosas claras frente a este tipo de personas que salen a tergiversar los hechos y a sorprender a la opinión pública. Hemos hablado de las Fuerzas Armadas. Vamos al otro lado. Se han visto actos, y lo hemos dicho aquí en RPP, delincuenciales, como el hecho de quemar vivo a un policía, según lo dijo el premier Alberto Tarola. Hemos visto también el incendio de comisarías de bienes públicos. Ahí hay videos. ¿Se puede identificar a estas personas y qué tipo de sanción les va a caer? Mire, yo creo que hay elementos suficientes para identificar a estas personas y yo exijo, y en este caso sí le exijo al gobierno, y le exijo a la presidenta de la República, que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en armonía con el artículo 167 de la Constitución, que ejerza el mando y la autoridad que tiene sin dudas ni murmuraciones, porque sí el gobierno tiene que aplicar la ley con todo el rigor, y ahí también tiene que actuar la Fiscalía y tiene que actuar el Poder Judicial. Yo he observado con preocupación que muchas veces se detiene a los cabecillas y el Poder Judicial al día siguiente los está soltando, a pesar de que es evidente que han actuado en flagrancia, porque todo el país ha visto el cúmulo de actos vandálicos que vienen realizando. Entonces acá se tiene que aplicar el rigor de la ley para que esta situación se controle. El Estado constitucional es potente en la medida en que quien ejerce la autoridad tenga el coraje suficiente y el patriotismo suficiente de actuar con todo el rigor de la ley. La democracia es fuerte, pero tiene que actuarse con la autoridad respectiva, no en una situación blandengue ni dubitativa, queriendo estar bien con Dios y con el diablo. Esta gente está contra el Perú, eso hay que ser claro. Muy bien, muy bien. ¿Estamos con el Perú o estamos contra el Perú? Perfecto. Doctor Blume, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP Televisión. El doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal